Bueno, voy a pasar entonces un poco a... Hasta ahora he explicado qué es el programa de delimitación y tipificación de las unidades de gestión acuática portuarias y ahora explicaré cómo, o sea, si me enfrento a mi puerto, a mi caso, qué preguntas me tengo que hacer o qué preguntas me voy a hacer y dónde podría encontrar la información, tanto en el documento, en datos 1 o en el método 6, y tanto en el plan hidrológico, donde se encuentra toda la información disponible para la aplicación del programa. Una aplicación práctica del programa. Entonces, estas serían las etapas de lo que es el programa de delimitación y tipificación: un reconocimiento del ámbito de aplicación, la delimitación de las unidades de gestión, la tipificación de las unidades de gestión y la agrupación de estas unidades en el caso de que, como hemos dicho, el puerto esté interesado en unificarlas. Entonces, el esquema que voy a seguir en esta presentación es un organigrama, un flujograma con preguntas en las cuales, si conoces la respuesta, iríamos pasando a las siguientes preguntas. En el caso de que no se conozca la respuesta, al lado os especifica exactamente dónde está la información, dónde podéis encontrarla para poder aplicar el programa de delimitación y tipificación. Entonces, la primera pregunta: reconocimiento del ámbito de aplicación. ¿Conoces la zona de servicio portuario? Vosotros, por supuesto que sí, igual que los usos portuarios de la zona. Información cartográfica que luego podamos superponer con el otro tipo de información. En el caso de que la ROM 5.1 la aplicara a una consultoría o la aplicara a un centro de investigación, pues le decimos dónde podría encontrar esa información. Por supuesto, a preguntar a la autoridad portuaria, pero en el plan de delimitación de espacios y usos portuarios se encuentra definida cuál es la zona de servicio portuario y dónde se realizan y qué usos se realizan en la zona de servicio portuario. Pasamos a la siguiente pregunta: ¿conoces los usos no portuarios de la zona de servicio? Me refiero a las zonas protegidas, zonas de baño, lugares de interés comunitario, Red Natura 2000, zonas sensibles, zonas vulnerables. En el caso de que no dispongáis de información, en el plan hidrológico existe un registro de zonas protegidas. Si el plan hidrológico está aprobado y si no, en las páginas web donde se encuentra la información, allí está un registro de zonas protegidas de toda la demarcación hidrográfica. Entonces, tal y como dice aquí, busca en el plan hidrológico, en datos 1 y datos 2, de lo que es la ROM. En datos 1 y datos 2 especifica exactamente el puerto o la autoridad portuaria y el puerto concreto a qué demarcación hidrográfica pertenece, con el fin de que podáis identificar cuál es vuestra demarcación. Sí, aquí se ha cortado porque es una lista muy larga, pero en lo que es datos 1 del documento tenéis todas las autoridades portuarias y sus puertos asociados a qué demarcación hidrográfica pertenece. Y en datos 2, que es la siguiente ficha, tenéis una relación de los planes hidrológicos que se han aprobado y donde podéis encontrar más información al respecto. De todas formas, aunque los planes no estén aprobados por Real Decreto, sí que en las páginas web correspondientes existe mucha información. De lo que estamos hablando ahora, de registro de zonas protegidas, muy fácilmente esté recogido en las páginas web. Entonces, tal y como veis, esto es un ejemplo de la demarcación del Cantábrico, identificación y mapas de las zonas protegidas. Entonces, podríamos ir al plan y allí tendríamos el registro de las zonas protegidas. Este es el de la Agencia Catalana del Agua, capítulo 5, zonas protegidas. Entonces, ahí en el plan hidrológico encontraríamos los usos no portuarios, el registro de zonas protegidas. Sí que las conocéis y sabéis dónde están vuestras infraestructuras portuarias, pero en el plan hidrológico existe un inventario de presiones donde se especifican aquellas que son significativas, aquellas que según la instrucción de planificación hidrológica, debido a que supera cierta longitud o ocupa cierta área, se consideran significativas para luego poder considerar si la masa de agua o la unidad de gestión es muy modificada, está alterada hidromorfológicamente. Entonces, aquí
inventario de presiones, este es el de Guadalete-Barbate, el plan hidrológico de Guadalete-Barbate, o el de Galicia-Costa, usos y presiones. Información que está disponible en la red que os podéis descargar y allí hay una relación de las presiones hidromorfológicas que se consideran significativas por la instrucción de planificación hidrológica. Iríamos a la siguiente pregunta. ¿Dispones de información de las condiciones hidrodinámicas? Un poco para saber qué corrientes tenemos y podríamos buscar datos estudios relacionados o datos medidos en el campo, pero que sepáis también que Puertos del Estado dispone, y además lo tenéis disponible en la web, de diferentes propagaciones y diferente información que está a nivel de puerto. Para tener una primera idea para poder delimitar las unidades de gestión sería suficiente. Y también a través de la herramienta Maruca tenéis información sobre el oleaje en vuestros puertos, que podéis acceder también, igual que la herramienta de puertos, podéis acceder online, y para cada uno de la zona y del puerto podéis obtener diferente información. Lo que nos preguntaríamos lo siguiente: ¿conoces las masas de agua delimitadas y tipificadas por la directiva para la Directiva Marco del Agua que ha establecido el plan hidrológico? También está en el plan hidrológico en el caso de que esté aprobado, pero si no, hay bastante información en la red para que conozcáis pues qué masas de agua se han delimitado en vuestros puertos, de qué clase, si según la demarcación son naturales o muy modificadas, si son costeras o de transición según la demarcación, y qué tipo asociado tienen también. Entonces aquí unos ejemplos: el puerto de Coruña y el puerto de Vilagarcía. Entonces, en este caso, la demarcación ha delimitado dos masas de agua de tipo 4 de puertos, una costera tipo 15. Ya hemos recopilado toda la información. Sabemos cuál es nuestra zona de servicio portuario, lo hemos recopilado los usos portuarios, los usos no portuarios, las zonas protegidas. Hemos reconocido las alteraciones hidromorfológicas que son significativas. Disponemos de información de las condiciones hidrodinámicas, si no generadas en el propio puerto o por datos medidos, por lo menos sí que podemos acceder a estas plataformas web para poder conocer las condiciones hidrodinámicas. Ya sabemos también las masas que han sido delimitadas en el plan hidrológico por la demarcación. Ahora estaríamos en disposición de poder delimitar nuestras unidades de gestión. Con base en la información recopilada y según lo que ha delimitado y tipificado la demarcación, podríamos hacer esas fracciones. Podríamos decir, pues esta masa de agua que ha delimitado mi demarcación la voy a fraccionar en dos porque aquí se llevan a cabo unos usos concretos, porque tengo un interés concreto en conocer exactamente cómo está esta unidad de gestión. Entonces, en el caso de que aún en todo, por el conocimiento que tenéis de la zona, necesitarais un apoyo, se ha redactado un método 1, o también dice consultar a un experto, consultar a la autoridad portuaria, en el cual especifica cómo poder plantear la delimitación de las unidades de gestión, cómo plantear diferentes alternativas. Aquí os pongo un ejemplo del puerto de Cádiz. Entonces, estas fueron las masas de agua. La figura de arriba representa las masas de agua delimitadas por la demarcación en el plan hidrológico. Entonces, una primera alternativa es decir, pues mis unidades de gestión las delimito y las tipifico igual que ha delimitado las masas de agua de la demarcación. Otra posibilidad sería, por ejemplo, fraccionar esta unidad de gestión que arriba, o sea, esa masa de agua que arriba es toda una unidad de gestión, fraccionarla en dos. ¿Por qué? Porque aquí es somero, los usos que se llevan en esta zona son muy particulares y solo de navegación porque tienen aquí un canal de acceso, pero realmente lo que es la actividad portuaria se concentra en esa zona. Entonces el puerto podría estar interesado en fraccionarla. Otra posibilidad, tener una unidad de gestión independiente de la base naval de Rota. Entonces podríamos pasar de 4 unidades de gestión, 5, 6, en función del interés del puerto, de los usos, de las condiciones hidrodinámicas, un poco lo que veíamos anteriormente. Entonces, podríamos plantear alternativas.
una vez hemos delimitado nuestras unidades de gestión, pasaríamos a lo que es el proceso de tipificación. Si ya tenemos las masas de agua delimitadas por la demarcación en nuestro plan, ese trabajo lo habrán hecho por nosotros, la demarcación, porque la demarcación, además de delimitar las masas de agua, nos va a decir de qué categorías son, si son costeras o de transición, y de qué clase son, si son muy modificadas o naturales, y nos podremos acoger a lo que hayan establecido ellos. De todas formas, si el plan aún no ha establecido, no ha delimitado las masas de agua y no ha establecido ni categorías ni clases, pues con estas definiciones el puerto podría establecerlos. Entonces, la siguiente pregunta, ¿puedes tipificar las unidades de gestión? Realmente las naturales, las unidades de gestión naturales nos acogeremos a lo que diga el plan o a lo que diga la instrucción, aquel tipo que se ajuste mejor a nuestras masas de agua, a nuestras unidades de gestión naturales. Para las muy modificadas sabemos si son costeras o de transición, si están en el Atlántico o en el Mediterráneo, fácil, pero tendremos que calcular el tiempo de renovación, que están en los métodos 2, 3 y 4. Allí se especifica cómo debo generar la malla de cálculo en términos genéricos y cómo debo calcular las corrientes hidrodinámicas generadas por la marea y por el viento y cómo debo calcular el tiempo de renovación para poder tipificar. Entonces, en el método se especifica cuál es el objetivo del método, qué información necesitamos, una breve descripción del método y el resultado final que obtendríamos. En cuanto al tiempo de renovación, además queda una duda que ha surgido antes. Lo que el método especifica es, delimitada nuestra unidad de gestión, vamos a calcular las corrientes hidrodinámicas para estudiar el transporte de un trazador conservativo. Vamos a añadir hipotéticamente una concentración homogénea de trazador conservativo. Significa que no va a reaccionar con nada. Y vamos a estudiar su transporte. Entonces, vamos a suponer que cuando el trazador conservativo desaparezca de nuestra unidad de gestión, se habrá renovado el agua y entonces podremos conocer el tiempo de renovación. Consideramos que la unidad de gestión se comporta como un tanque continuamente agitado y observando la evolución del trazador conservativo en nuestra unidad de gestión, que va desapareciendo a medida que se va transportando, esta evolución de la masa de trazador conservativo se ajusta a una función exponencial. Y entonces el tiempo de renovación es el tiempo necesario para que se reduzca la masa inicial de trazador conservativo en un 37%. Entonces, si el tiempo de renovación es inferior a 7 días, tendremos una unidad de gestión de renovación alta. Si es mayor o igual a 7 días, tendremos una unidad de gestión con una renovación baja. Aquí vemos un ejemplo, entonces esto es a tiempo cero, hemos introducido en nuestra unidad de gestión, supongamos que toda la ría es una unidad de gestión, hemos introducido concentración del trazador conservativo y entonces estudiamos su evolución en el tiempo y vemos cómo se va transportando, cómo va desapareciendo de nuestra unidad de gestión. Esa evolución, lo que decíamos, se ajusta a una exponencial y se obtiene el tiempo de renovación, que en este caso, al ser mayor de 7 días, la ría sería una unidad de gestión con renovación baja. Entonces, una vez hemos tipificado las unidades de gestión, nos preguntaríamos, ¿existen unidades de gestión limítrofes del mismo tipo? En el caso de que no existieran, pues ya tendríamos una delimitación y una tipificación definitiva, pero en el caso de que existieran dos unidades de gestión del mismo tipo limítrofes, el puerto podría decidir si reagruparlas o no. Se debería preguntar si tiene sentido para la gestión ambiental reagruparlas y en el caso de que así fuera, pues proponer una delimitación y una tipificación definitiva de sus unidades de gestión.